Ya. La Unión Soviética. La Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética, ¿ok? La URSS, ¿no? Agarra y lo traiciona, ¿no? Vuelve a patear. ¿Qué patea Alemania? Así como pateó el Tratado de Versalles, Diego, ahora pateó el Tratado de No Agresión con la URSS y comienza a atacar a la URSS. Pero, ¿cómo salió de esto, Andrea? ¿Salió bien parado? ¿No? Nuevamente Hitler, ¿no? Con su locura nazi, con su ejército nazi, ¿no? Entra a la zona de Stalingrado, ¿cierto? Entra a la zona de Stalingrado porque quería tomar Stalingrado y se encuentra con un cambio de clima, con un clima adverso, ¿no? Por esas zonas, Andrea, ¿cómo es el clima? ¿Es tropical? Es frío. Frío, la nieve. Entonces, pues los alemanes no estaban acostumbrados, el ejército alemán no se quedó petrificado, ¿no? Y no pudo atacar como quiso a Rusia, a la URSS. Ahí nos quedamos, chicos. Vamos a ver, vamos a compartir y le voy a pedir que Álvaro me ayude a leer rápidamente la última parte que nos faltaba de esta ficha. Las acciones en el Mediterráneo y los Balcanes. Ahí nos quedamos. Álvaro, ¿está acá? ¿No estoy mostrando la ficha o no? Ya, y Álvaro, entonces ¿por qué no la lees? Las acciones en el Mediterráneo y los Balcanes. En la segunda mitad de 1940, el eje consolidó su dominio sobre el Mediterráneo y los Balcanes. En septiembre, los italianos invadieron Egipto, pero fueron rechazados exitosamente por los ingleses, lo que movió la intervención alemana en 1941, bajo el mando de Erwin Rommel. El Afrika Korps permitió que las fuerzas del eje consolidaran su dominio en Libia e invadieran el Egipto británico en 1942. En los Balcanes, entre noviembre de 1940 y marzo de 1941, Hungría, Rumania y Bulgaria se adhirieron al eje. Yugoslavia y Grecia decidieron resistir, por lo que fueron ocupadas por las fuerzas alemanas en abril de 1941. Nos ubicamos geográficamente, ¿no? ¿Qué significa el Mediterráneo? ¿Dónde queda el Mediterráneo? Estamos hablando de la zona sur de Europa, la que limita, yo cruzo el Mediterráneo, ¿cierto? ¿Y a dónde llego? ¿A qué continente llego? A ver, ¿quién se ubica geográficamente? Jóvenes. Cruzo el Mediterráneo y ¿a qué continente llego? Puedo llegar a dos. Puedo cruzarlo de manera horizontal o puedo cruzarlo de manera vertical. Ya. Vuelvo, rehago la pregunta. Si cruzo de manera vertical, ¿a dónde llego? Si cruzo de norte a sur, el Mediterráneo, ¿a dónde llego? ¿Cuál es el continente que está debajo de Europa? Asia. Está entre Asia Oriental, muy bien, Oceanía. y no. Asia Oriental, ¿y quién está por ahí abajo? Asia Oriental, sí, está un poco Asia Oriental. Hay un poco de países que pertenecen a Asia Oriental. Pero más abajo, ¿quién está? África. Muy bien, Airi. África. Digan, chicos, no tengan miedo. El miedo tengan de quedarse callados. No tengan miedo de equivocarse, porque uno del error aprende. No de los aciertos, jóvenes. Uno del error aprende. El error siempre será más significativo en tu vida que los aciertos. ¿Ya? Equivóquense. En la segunda mitad de 1940, o sea, miren, estamos a un añito de la guerra. ¿Ya? En un añito, Alemania arrasó con la parte occidental de Europa. En un añito. El eje consolidó su dominio, chicos. El eje consolidó su dominio sobre el Mediterráneo.
y los Balcanes, ¿cierto? ¿A qué se refiere con el Mediterráneo? A esta zona sur de Europa que conecta con Asia Oriental y con África. Porque imagínense, Alemania llegó a atacar Egipto. Dice, los italianos, miren acá, los italianos invadieron Egipto, pero fueron rechazados exitosamente por los ingleses. ¿Quién cubrió la zona de Egipto? ¿Quién ayudó a Egipto? Inglaterra. El ejército inglés estuvo en la zona de Egipto y evitó, porque, ojo, si Inglaterra no se ponía ahí con su ofensiva, ¿qué iba a pasar con el ejército alemán? Iba a seguir avanzando. ¿Qué iba a pasar con la ofensiva del eje? Iban a seguir avanzando. Iban a tomar todo África. Y recuerden, muchachos, que el continente africano ha sido colonia ¿de quién? De Inglaterra. Muchos países africanos han sido colonia inglesa. Así que los ingleses tenían que ahí, ¿no?, cuidar sus colonias. O sea, no se hicieron de buena gente tampoco. No, eran porque eran sus colonias, ¿okay? Territorios que estaban a su mano. Pero fueron rechazados exitosamente por los ingleses, lo que motivó la intervención alemana en 1941. Bajo el mando de Erwin Rommel, el Africa Corps permitió que las fuerzas del eje consolidaran su dominio en Libia e invadieran el Egipto británico en 1942. O sea, recibieron una ofensiva, pero tomaron una zona de Libia, ¿ok? Tomaron una zona de Libia, lo que es el ejército alemán. En los Balcanes, entre noviembre del 40, miren, y el 41, Hungría, Rumania, Bulgaria se adhirieron al eje. Hungría, Rumania y Bulgaria dijeron, ajá, acá las papas están que queman, mejor me uno a ganador. Así como muchos vamos a hacer el 2 de octubre, ¿no? Muchos el 2 de octubre, ¿qué van a hacer? Van a votar por el mal peor. No, perdón, por el menor mal, perdón, por el menor mal, ¿cierto? No es que sea perfecto el candidato, lo que pasa es que los demás están peores que él. Entonces, ni modo, tengo que votar con uno, porque no puedo votar nulo. Porque el país necesita, Lima necesita, ¿no?, alguien que lo dirija. Entonces yo no puedo votar nulo. Entonces, ¿qué hago? Voto por el menor mal, ¿no? Entonces, ¿quién es el menor mal? Ya no puedo decir eso, ¿no? Pero ustedes me están entendiendo, porque ustedes han investigado por cada uno de estos representantes a la candidatura de la Municipalidad de Lima, ¿cierto? Entonces, eso fue lo mismo que pasó. ¿Qué pasó con Hungría, Rumania y Bulgaria, que son países pequeños, muchachos? Ay, mejor me uno a Alemania. Sí, porque ahorita nos invade y nos va peor. Así que vamos a unirnos voluntariamente. Así que se adhirieron al eje. Yugoslavia y Grecia, ya, no hicieron lo mismo, chicos. Yugoslavia y Grecia decidieron resistir, no unirse a Alemania, por lo que fueron ocupados por las fuerzas alemanas en abril de 1941. Entonces, ¿qué hace Hitler cuando no quieren con él? Los invade, los toma a la fuerza. Y lamentablemente Alemania, ¿no? Mire, ya tenía la zona de Hungría, de Rumania, Bulgaria. ¿Qué le costaba llegar a Yugoslavia y a Grecia? Ahí estaban, en el flanco, ¿no?, en el mismo flanco de los Balcanes, en la zona de los Balcanes, en la zona sur europea. Y los toma, ¿ok? O sea que ya el ejército alemán tenía una zona bastante amplia de dominio. Vamos a salir de la sesión para entrar a la segunda sesión y entrar a la ficha letra D, ¿no? Yo le he puesto números a cada ficha. La ficha que sigue es la letra D. Ya vimos la ofensiva del eje. Ahora vamos a ver la respuesta de los aliados. La ofensiva de los aliados. Salimos para volver a entrar, por favor.